de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Quiero que en esta noche usted me acompañe al libro de Eclesiastés, un libro muy controversial, un libro que hay que leerlo con el entendimiento, con la sabiduría y con la guía del Espíritu Santo. Entonces, Eclesiastés capítulo 3, versículo 9, en Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios: ¿qué provecho saca el hombre de tanto trabajar? Está haciendo una pregunta. Dice: me doy cuenta de la carga que Dios ha puesto sobre los hombres para humillarlos con ella. Dice, Él en el momento preciso, óigase bien, Él, Dios, no los hombres, ni Satanás, nadie, Dios mismo, ¿qué dice ahí? Él en el momento preciso, todo que lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, y aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Tremendo, ¿no? Y aquí es donde miramos muy claramente que la carga, ¿sobre quién es? ¿Sobre los hijos o sobre los hombres? Ahí que dice, Él colocó una carga sobre los hombres, no dice sobre los hijos. Entonces, continuamos con este proceso de formación en el tema de rendición, y he titulado esta palabra que se llama ver lo que Dios ya hizo. Ver lo que Dios ya hizo. Los hombres o los hijos de los hombres no pueden ver lo que ya Dios hizo. Y por eso para ellos, algo que viene de Dios se les convierte en una carga. Algo que viene de Dios se les convierte en una carga. Es una carga madrugar, es una carga llegar temprano, es una carga cumplir con una misión, un trabajo a puntualidad. Todo se les convierte en una carga. El hogar, los hijos, se les convierte en una carga. Es más, tanto que desean un trabajo y con el paso del tiempo ese trabajo se les convierte en una carga. Entonces, suele suceder que el hombre, cuando no está conectado a la palabra de Dios, es simple mortal, es un simple mortal. Voy a compartirles esta frase. Dios ya lo hizo, pero necesita de mí y de usted para ejecutarlo. Qué controversial, ¿no? Dios ya lo hizo, pero necesita de usted y de mí para ejecutarlo. Ese es nuestro Dios. Por eso mirábamos Eclesiastés, que es un libro donde, si nosotros miramos lo que acabamos de leer, dice que para todo hay un tiempo. Tiempo para nacer. Si usted analiza los primeros versículos del capítulo 3, dice que hay tiempo para nacer, hay tiempo para reír, hay tiempo para edificar, hay tiempo para destruir, en fin. ¿Cierto? Ahora, escuche esto. En la eternidad ya está hecho todo. ¿Cuántos creen en eso? En la eternidad ya está hecho todo. Pero en la realidad, o sea, lo que usted y yo vivimos,
se necesita materializar, pero solo se materializa por medio de la fe. Así de sencillo. Ya está hecho, todo ya está hecho. Pero ¿cómo se materializa en esta realidad? Por medio de la fe. Ahora, vamos a mirar dos puntos específicos donde hombres, de alguna u otra manera, quisieron construir, unos a su manera y otros a la manera de Dios. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 6, vamos a mirar un hombre que todos conocemos muy bien, que confió en Dios y que materializó la obra de Dios. Entonces, vamos a mirar dos hombres que materializaron, pero antes de materializar, confiaron. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 14, en traducción lenguaje actual, ¿qué dice? Así que toma madera y hazte una casa flotante, úntala con brea por dentro y por fuera, y construyele varios cuartos. Rápidamente pase al versículo 22 de ese mismo Génesis, capítulo 6. Dice, y Noé siguió con cuidado, ¿qué dice? Todas las instrucciones que Dios le dio. Entonces este hombre confió ¿en quién? En Dios, no en sus fuerzas. ¿Para qué? Para materializar algo que ya estaba estipulado en la eternidad. Por eso mirábamos en un comienzo, Dios ya lo hizo todo. ¿En dónde? ¿En dónde hizo todo? En la eternidad. Pero para que se haga realidad como tal, se materialice, necesita de hombres ¿de qué? De fe. ¿Y quiénes son esos hombres de fe? Hombres que confían plenamente en la palabra de Dios. Y aquí Noé dice ahí que Noé siguió ¿qué? Con cuidado todas las instrucciones. O sea, él dijo, si aquí dice, lo hago. Si aquí dice, lo hago. Si Dios lo dice, lo hago. Pero el hombre, óigase bien, o los hijos de los hombres no quieren hacer lo que Dios ha mandado. ¿Qué quiere hacer entonces el hombre? Su propia voluntad, su propia decisión. Y eso no quiere decir que entonces Dios perdió porque ya lo había hecho allá en la eternidad. No, es que Él ya sabe desde antes de la fundación del mundo qué era lo que iba a pasar. Él ya lo sabe. Entonces uno diría, no, pues entonces qué controversial es esta vaina. Si Él ya sabe que yo la iba a embarrar, entonces ¿para qué me dice que esto así? No, es para mirar qué tanto tú confías en el Señor. Porque es que ahí es donde viene a ejecutarse la fe. Recordemos qué es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel solo tenía que pasar un tiempo específico que eran 40 días en el desierto. Pero como ellos quisieron hacerlo a su manera y no confiaron en Dios, sino que pusieron la mirada ¿en quién? En Moisés. Ah, Moisés, usted tiene la culpa, nos sacaste. Pero no sabían que Dios estaba utilizando a Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Se les convirtió años dando vueltas. Tremendo. Ahora, miremos entonces otro hombre, literalmente del que estamos hablando en estos momentos, Moisés. Otro hombre que confió en Dios y materializó la obra de Dios. Mire lo que dice Éxodo capítulo 25. Éxodo 25 del 1 al 9, en traducción lenguaje actual, ¿qué dice? Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan
que le traigan ¿qué? Una ofrenda. Pero no, ¿qué dice ahí? Los obligue a dar nada. Quiero que su ofrenda, como sea, voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que espero que me den: objetos de oro, plata y cobre, tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfume para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, piedras finas como el onice multicolor para ponerlas en la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Además, ¿qué dice ahí? Quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. El santuario y todos sus muebles tienen que hacerlos, ¿cómo? Exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Ahí no dijo, mire a ver cómo le quedan. Hágalos como a usted le convenga, como a usted le parece. Dice ahí, exactamente como iguales. Yo no me imagino ese hombre, Moisés, diciéndole a los trabajadores, no, volvamos a hacerla. Eso no es. Pero es que Moisés llevó 15 días haciendo eso así, mire, le hice la curvita acá. ¿Yo qué le dije a usted? No va con curva. Dios me dijo que eso va así. ¿Usted se imagina en ese momento? A veces nosotros miramos literalmente en la Biblia ahí el resumen, pero si vamos a lo profundo, yo creo que Moisés era un fastidio para ellos. Era un fastidio. Que yo creo que él pasaba revista y miraba, a ver, ¿cómo vamos con las alas de los ángeles? Déjeme ver. No, recuerde que yo le dije, hermano, pero ¿por qué usted no me pone cuidado? Tienen que ir, ¿qué? Unidas. Pero es que así se ven bonitas, Moisés. No, señor, se pueden ver bonitas para usted, para mí, pero es que Dios me dijo que no. Fastidio. Uno diría, no, con un jefe así, no. Y lo más tremendo, oiga, tras del hecho yo le doy y me pone a mí a construir. No, vaya que lo bañe, mano, porque para eso yo también estoy pagando, estoy dando parte de mi ofrenda. Pero vemos que no era por obligación, dice ahí, sino por voluntad. Entonces muchas veces nosotros pensamos construir lo que nos parece. Y vemos acá dos hombres, son dos ejemplos que voy a mirar solo esta noche. Hombres que confían plenamente en el Señor para materializar la obra de Dios. Noé construye el arca y se le hundió. ¿Se le hundió el arca? No se le hundió. Y Moisés construye el tabernáculo con todos sus utensilios. ¿Y qué pasó? Sencillamente era mostrar lo que literalmente iba a hacer Jesús a estos tiempos. Ahora, miremos ahora dos ejemplos de otras construcciones que no se mantuvieron. ¿Por qué? Porque quisieron construir a su manera. Hombres que quisieron materializar una obra para supuestamente agradar a Dios. Vamos a mirarlo. Vamos nuevamente a Génesis, capítulo 11, versículo 1 al 9. En esta ocasión vamos a mirarlo en Reina Valera. Génesis 11, del 1 al 9, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Y qué más?
y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, ¿qué dice ahí? Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, querían conectarse con Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Hagamos un nombre por el si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado ¿qué? La obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla ¿de quién? De su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué dice? Y dejaron de construir o edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hombres que quisieron materializar una obra para agradar a Dios, pero que ese no era el propósito de Dios. Por eso muchas veces se quiere construir, pero no se termina. ¿Por qué? Porque no se cuenta con Dios. A veces es más fuerte la emoción, el deseo propio, que la voluntad de Dios. Y ahora miremos aquí otro hombre que quiso materializar una obra y que al día de hoy eso ya no existe. Y está en primer libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 1. ¿Qué dice el primer libro de Reyes, versículo 1, en traducción lenguaje actual? Dice: en el cuarto año de su reinado en Israel, Salomón ordenó que se comenzara ¿a qué? A construir el templo de Dios. Esto sucedió en el mes de Sib. Habían pasado ¿cuántos años? 480 años desde que los israelitas habían salido ¿de dónde? De Egipto. Pasemos rápidamente al versículo 11. Entonces Dios le dijo a Salomón, vamos hasta el 14. Ahora que has comenzado, oígase bien, Dios le dice a Salomón: ahora que has comenzado a construir este templo, quiero recordarte que si obedeces todos mis mandamientos, ¿qué dice? Yo cumpliré lo que le prometí a tu padre David. ¿Y qué dice? Y te ayudaré y viviré entre mi pueblo Israel y nunca los abandonaré. Salomón terminó de construir el templo. Y pase rápidamente al versículo 38 de ese mismo capítulo 6. Dice: se terminó de construir en el año 11, en el mes de Bul. Así la construcción del templo, ¿cuánto duró? 7 años. Y hasta el día de hoy está esa construcción firme. Ya no existe. Pero porque la clave, ¿cuál era? Obediencia.
La clave era obediencia. Muchas veces peleamos con Dios, que por qué se destruyó esto, que por qué se acabó esto, que por qué allí. Pero muchas veces Dios no tiene nada que ver ahí, sino que sencillamente te permitió construir sobre la arena, para que después ese castillo, esa idea, esa fantasía que tenías en tu mente, haya caído, para que lo busques. Dios permitió que este templo fuera destruido. ¿Para qué? Para destruir la arrogancia y el orgullo de Israel. Porque ¿cómo se sentían ellos con tremenda construcción? Dicen que no ha existido ningún otro templo como ese. O sea, imagínense eso, con oro. Eso era tremendo, esas columnas. Era un templo que, mejor dicho, no ha existido y no existirá a estos tiempos. Entonces, ¿cómo cree que se sentían los israelitas? ¡Oh! Esto sí es de Dios. Por eso después viene Jesús y ¿qué dice? Ya no es en Judea, ya no es en Samaria. Es más, cuando Jesús estuvo, ya no estaba el mismo templo, ¿cierto? Ya no estaba la misma construcción que había edificado Salomón. Cuando viene Jesús era una réplica, algo parecido, pero no era como estaba el original. ¿Cuántas veces no se destruyó esto? ¿Y cuántas veces el pueblo de Israel no le tocó construirlo? Por medio de los profetas, ¿se acuerdan? Está escrito. Y al día de hoy, eso no existe. ¿Por qué? Porque es que Dios no quiere habitar ¿en qué? En la desobediencia del hombre. O sea, en templos hechos por hombres. Dice la palabra. Yo habito es en templos hechos por mí mismo. O sea, algo que ya Él hizo en la eternidad y que lo está ejecutando en esta realidad. Es lo que busca Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, vemos cómo los hombres allá en el Génesis quisieron construir algo para acercarse en disque a Dios. O sea, la Torre de Babel. ¿Y cómo les quedó eso? Destruido. Bueno, no destruido, a medias, porque dice que eso quedó sin terminar. Entonces traigamos este acontecimiento o estos dos acontecimientos, tanto de Salomón como de el pueblo de Babel, de esa época allí que estaban construyendo la Torre de Babel, a nuestras vidas. ¿Cómo estamos construyendo nuestras vidas? ¿Con piedras preciosas, oro, plata? La palabra dice: compra de mí oro refinado. Allá en Apocalipsis. ¿Para qué? Para que vistas tu desnudez. ¿Cómo estamos? Desnudos. ¿Cuál es el oro refinado? ¿Cuál es la roca? Ahí está. Pero es que a nosotros nos parece mejor orar nuestras propias palabras, o sea, construir lo que a mí me parece. Y eso se ve a diario. Hoy pudimos experimentar algo muy precioso con el pastor Martín en Bogotá. Pues yo solamente estoy para escuchar y aprender. Y nos encontramos con X persona que la verdad lleva mucho. Ella misma se destapó, esa misma persona se destapó y dijo: llevo desde 15 años estoy con el evangelio. Ah, qué bien, gloria a Dios. Uno que dice: wow, gloria a Dios. ¿Y cuánta palabra tiene? Pero eso está escrito en la Biblia. Quiero decirle algo. Los constructores, los ingenieros, necesitan estar visualizando lo que llaman ¿cómo es que se llama eso? El plano, ¿cierto?
Antes de empezar a construir, ¿ellos qué hacen? Miran el plano. Y miran el plano, lo analizan, dicen si pueden, si lo quitan, si hay que correr, hasta que literalmente pueden decir, ese plano ya está autorizado. ¿Y qué hacen con ese plano? ¿Lo echan a la basura? No, tienen que construir lo que está en el plano. Es lo que nosotros aquí llamamos planeación. Bueno, hay una, ¿cómo es que se llama esto? Una dependencia en toda alcaldía aquí en Colombia, para los que nos ven en otros países, aquí en Colombia, lo que llaman el gobierno local, en este caso el de un municipio o un pueblo, tiene su propia alcaldía y hay un lugar o una dependencia dentro de la alcaldía que se llama planeación. Y esa planeación es lo que compete a todo lo que es la construcción urbana, inclusive rural, que pertenece a ese pueblo. ¿Qué pasa? Óigase bien, ¿qué pasa si a mí ya tengo los planos autorizados por planeación y a mí se me da por construir otra cosa? Viene sanción, ¿cierto? Y viene sanción económica y le dicen sellada esa construcción. ¿Y quién pierde? Pues el que estaba construyendo o el que mandó a construir. Así sea una ventana. ¿Ustedes sabían eso? No, pero es que la ventana a mí me parece mejor a este lado. No, la ventana está aquí, señor. ¿Usted por qué puso la puerta allá? Si la ventana es allá y la puerta acá, o viceversa. O si no, es que a mí me pareció colocar fue un garaje. Señor, pero es que en los planos acá no aparece un garaje. Imagínese Dios. Pero señor, es que yo creí. Usted creyó, pero ¿qué dice la Biblia? Ahí había un plano. Y ese plano se respeta. Ese plano no es que a usted le parece. No, pero es que yo no puedo más con esta esposa, yo ya no puedo más con este esposo, ya no puedo más con estos hijos. Señor, definitivamente elimínalo. Cambia eso de mí. Usted puede cambiar el diseño que ya Dios preparó, ¿verdad? Es lo que está pasando hoy con la humanidad. Están cambiando el diseño original de Dios. Diseño original. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Espíritu? Que era la charla que hablábamos. Pues viene y le mete fuego para que a ver, usted mismo se dé cuenta si eso queda en pie. Y dice que si no queda en pie, listos, no hay todavía nada que perder. Mientras que estamos vivos, vuelva y comience, pero esta vez a la manera de Dios. ¿Ve? Entonces, miramos acá estos 4 personajes, se podría decir: Noé, Moisés, el pueblo de la época antigua y Salomón. 2 construyeron conforme a la voluntad de Dios, materializaron la obra de Dios, y 2 quisieron materializar su deseo, lo que les parecía que podía agradar a Dios. ¿Cuántos creyentes? Porque es que decir cristianos, ya creo que eso está muy mal tocado. ¿Cuántos creyentes quieren construir como les conviene? ¿Cómo les conviene? No como está escrito. Ahora, para ir terminando, lo primero que yo debo hacer para poder empezar a construir mi vida sobre la roca es confiar en Dios. ¿Y confiar qué es? Empezar a tener fe, porque confiar es fe. O sea, volver a mi diseño, volver al ser. Ahí es donde yo empiezo a verdaderamente a darme de cuenta de la construcción o de lo que estoy construyendo. Y luego, cuando yo ya
tengo muy bien en claro mi ser, ahí sí que puedo hacer lo que estaba previsto para construir. O sea, estoy en el ser para hacer. Y después de que hago, puedo poseer. Pero la gente no está en el ser y quieren hacer para poseer. Esto que les acabé de decir lo dice Hebreos 11:6, que todos ya no lo sabemos. Dice que sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, por más que usted quiera, usted tenga esos deseos bonitos, ese sentimiento bonito para Dios, si usted no tiene fe, ¿y la fe cómo viene? Por oír solo la palabra de Dios, no más. Ahí no dice porque usted se congregue, porque usted haga esto, porque usted haga lo otro. No. ¿Qué tanta palabra usted escucha en su mente? El ejemplo básico: viene el momento difícil. Y cuando hablo de momento difícil es porque el Espíritu Santo mete su mano poderosa, mete fuego y empieza a arder ese horno para manifestarse el poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Usted lo que hace es manifestar el viejo hombre. ¿Sí? ¿Y cómo sale ese viejo hombre de ese horno? Chamuscado, oliendo a humo, ¿no? Se le sale la piedra, maltrata, hiere. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo le dice: bueno, todavía estamos a tiempo, volvamos a construir. Porque es que esa es la labor del Espíritu Santo a este tiempo, que se nos olvida. Él dice que Él es nuestro ayudador y nosotros somos los ayudantes. En pocas palabras, Él es el maestro de obra. Él dice, ¿se han visto que un maestro qué hace? Un maestro muy pocas veces coge el palustre. El maestro está para el contrato, lo que llamamos contratistas, y ni decir de los ingenieros, que los ingenieros simplemente es: voy a cobrar, esto te pertenece y esto me pertenece a mí, y no se untan de cemento. ¿Quién se debe untar de cemento? El obrero. ¿Y quién es el obrero acá? Usted y yo. Tenemos que untarnos, tenemos que ir, tenemos que venir, tenemos que empaparnos. Pero el Espíritu Santo dice: venga, miremos los planos, a ver. No, esto no va ahí. Así como dicen, volvamos al momento de Moisés, que era un fastidio. No es que estoy diciendo que el Espíritu Santo sea un fastidio, para nada, sino que Él quiere las cosas bien hechas como Dios las quiere. ¿O acaso no dice la palabra de Dios que Él les recordará todas las palabras? O sea, les va a decir: es que el plano dice, este plano dice, perdónelo. Este plano dice, da la mejilla, la otra. Este plano dice, de una milla más. Este plano que dice, no matarás, no robarás, no digas mentiras. Ay, no, pero es que nadie se da cuenta. Ah, sí, ¿cómo no? No, sí. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Por algo está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está para que te acomode lo que usted está acomodando y es que para Dios. El Espíritu no está haciendo, eso se llama anatema. El Espíritu Santo no viene a cuadrar tu anatema. ¿Saben qué es anatema? Son cosas que nosotros queremos hacer de mundo, que no están aquí, pero que parece que eso agrada a Dios. Y eso se está viendo hoy en día. Y no hablemos de la moda, no, la moda nada que ver ahí, sino que la manera en que usted lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo es para agradar ¿a quién?
Uy, al chino o a la china o a mi amigo o allá, venga, me voy a poner el piercing porque es para atraerlos a ustedes. No, usted tiene que ser como Dios lo ha dicho en su palabra. Ahora, si usted ya está tatuado, pues ¿qué puede hacer usted? Así lo llamó el Señor. ¿Qué más podemos hacer? Que llegó con piercing, que llegó ya con un hueco acá, mucho, ya tiene 3 huecos para respirar. Pues ¿qué puede hacer? Siga con ese hueco hasta que el Señor mire a ver qué va a hacer, le echa cemento o algo. Pero no es que de esa manera, entonces voy a imponerle a otro que con 3 huecos vamos a respirar. No, tiene que ser usted. No es que, como dice la misma palabra, dice que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Así de sencillo. Pero entonces por eso yo no meto aquí tanto la moda. No meto tanto la moda. Porque si fuéramos a la época de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de los 12 apóstoles, donde ellos me vieran ahorita así, dirían: este hombre está cometiendo sacrilegio. ¿Por qué? Porque tenemos que andar con una túnica, con barba, porque ese era el de la época. El sacerdote debe estar de una manera, ¿no? Por eso yo no meto tanto la moda acá, sino meto es cómo lo estás haciendo, desde el ser, porque cuando mi ser está conectado con el reino de Dios, dice que conozco la verdad y la verdad me hace libre. Puedo andar como Dios me llamó sin tener vergüenza. Pero cuando yo no soy, entonces yo aparento otra cosa. Es que allá lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. No, recuerde muy bien, es la construcción que Dios te mandó hacer. Hágala. Bien, familia. Con esta pregunta vamos a terminar en esta noche. Lo que quiero hacer es con el propósito del reino de Dios. Lo que yo quiero hacer. Hágase esa pregunta. Allá usted en su casa que nos ve, o en su trabajo, lo que usted quiere hacer es con el propósito del reino de Dios. Recuerde, los hombres quisieron construir una torre para llegar al cielo y hablar con Dios y parecerse a Dios, pero no pudieron terminar. Dios nunca mandó eso, ¿o sí? Nunca lo mandó. Salomón, bueno, un poquito más atrás, David dijo: quiero construirle un templo porque me ha dado victorias, me dio reino. ¿Y cómo así que mi Dios va a vivir allá en ese tabernáculo que construyó Moisés? Eso ya está antiguo, eso ya pasó de moda. Y Dios no le dijo: constrúyame. No le dijo: hágame algo porque es que estoy aguantando frío acá afuera. Mire, ustedes si viven bien y yo acá en este tabernáculo que lleva más de 400 años. Dios no le dijo eso. ¿Sí ve cómo el hombre se quiere esclavizar? Haciendo cosas que Dios no lo ha mandado. Oiga, es tremendo. ¿Por qué estamos tan esclavos usted hoy del dinero? A ciencia abierta estamos esclavos del dinero, porque si usted no tiene plata, no puede comer. Porque el hombre siempre se ha empeñado en querer construir algo para supuestamente mejorar algo, pero lo hace fuera del ser. Por eso el Señor lo dijo: raíz de todos los males es el amor. Y cuando hablo del amor, no estamos hablando de un sentimiento. Hablo que coloco por encima esa situación. O sea, yo todo lo puedo por dinero, todo lo soporto por dinero, todo lo aguanto por dinero, porque el dinero
es el que me hace. El dinero es el que me fortalece. Eso hablando de lo que estamos hablando, que es bíblico. Raíz de todos los males. Pero el Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará. O sea que ya el dinero no es una prioridad, sino que tu palabra. ¿Sabe por qué? Porque el dinero es una añadidura. Así lo ha determinado Dios a este tiempo. Busquen primeramente el reino de Dios, que lo que usted tanto se quiere joder, perdóneme la expresión, maltratar los lomos, porque por demás es que usted se levante bien temprano y vaya tarde a reposar y se coma un pan pero lleno de dolores. ¿No dice la palabra eso? Sabiendo muy bien que Dios a su amado, ¿qué dice? Da el descanso, da el sueño, da el reposo. Así que abran bien los oídos. Esto es lo que nos rige. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestra mente está en vacaciones, pues no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sabiduría, ante todo, pide sabiduría. Y es lo que estamos haciendo como iglesia, porque ya no queremos construir en vano. Pero como ahora ya no se trata de correr para que nos vean que sí hacemos. Uy, ve, esa iglesia sí le da comida a los pobres. Uy, esa congregación sí le da no sé qué. Uy, no. Es preferible no hacer nada, pero sí hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué? La voluntad de Dios. Si Dios nos dice no, vuelvo y le digo, miremos otra vez, analicemos esa parte. A veces queremos construir nuestras propias cárceles para esclavizarnos. Y Dios no ha dicho eso. Dios dice es que Él preparó, ¿no dice la Biblia eso? Él preparó toda obra de antemano. ¿Para qué? Pues para que usted ande en ella. Pero nosotros a veces queremos ayudarle a Dios y por eso terminamos peor que Abraham. ¿Se acuerda que Abraham quiso ayudarle a Dios y tuvo un hijo con una esclava? Quiso construir su vida como le parecía. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios. Esta es una palabra que complementa las dos charlas que teníamos anterior del fuego del Espíritu Santo. Conocer a Jesús es conocer su voluntad. Y si usted que nos ve, usted que está aquí, usted que se encuentra en otro país, de pronto ha construido en la arena y que ya de pronto está viendo cómo tu vida se está desboronando, cómo ese trabajo se está yendo por la borda, o cómo su hogar o sus hijos se están perdiendo, o se está acabando, o se está marchitando. Yo le voy a decir algo: vuélvete al Señor, dale el primer lugar a Dios. Que cuando usted le dé el primer lugar a Dios, yo siempre lo voy a decir, Dios te va a dar a ti también el primer lugar, porque ese es nuestro amado. Cuando yo pienso en su palabra, como lo dice Romanos, los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne, ¿en qué piensan? Bueno, blanco es, gallina lo pone. Es tan sencillo. Y creo que Dios quiere hacer con nuestras vidas una construcción verdaderamente para que el Espíritu Santo sea derramado con poder. Pero cuando hablamos con poder es para que usted haga la voluntad de Dios. Ese es el poder de Dios.
Porque muchas veces pensamos que poder es levantar muertos, poder es hacer milagros, es hacer prodigios, llenar estadios, traer multitudes. No, el diablo hace eso y hasta 10 veces más. No, un hijo de Dios cuando está lleno del poder del Espíritu Santo es cuando te hieren y usted no guarda rencor, sino al contrario, amas. Ese es el poder. ¿Eso qué quiere decir? Que mi mente todavía le falta procesarse en el Espíritu. Pero cuando yo, Carlos Hernández, hablo por mí, empiece a mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, el poder de Dios está activado. Porque no está dejando que yo viva, sino que Cristo viva en mí. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque conocerte no es un concepto. Conocerte a ti no es saber más historias de ti. Conocerte a ti es vivir la palabra, andar con la palabra, permanecer en la palabra. ¿De qué sirve construir si tú no estás edificando nuestras vidas? ¿De qué sirve hacer cosas externas si tú no estás o nosotros no le estamos permitiendo que edifiques nuestra mente? Por eso, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme y confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos, ¿qué dice? Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Cuando estamos construyendo sobre la roca, dice que van a venir ¿qué? Ríos, vientos, tempestades. ¿Pero qué va a pasar? ¿Se cae? No. ¿Por qué? Porque es Dios quien está edificando nuestra casa. Bueno, familia, doy gracias a Dios por esta noche que nos ha permitido compartir palabra. Y bueno, como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo el Señor nos hace vivir confiado. Bendiciones y que el Señor nos siga fortaleciendo. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.